Bienvenidos a la 10ª parte de nuestro unboxing colección Topps 92-93 y hoy vuelve con nosotros el gran Billy Boy, mi ayudante. ¡Hola! Billy Boy va a ser el encargado de ir sacando las tarjetas y de ir mostrándolas. Adelante, Billy Boy. Nuestro primer jugador de hoy es... Veámoslo, Billy Boy. Randy Brown. Randy Brown en su etapa en los Sacramento Kings. Si recordáis, este base después estuvo en los Chicago Bulls y coincidió en el equipo de Michael Jordan en alguno de los anillos ganados por los Chicago Bulls. Aquí tenemos sus estadísticas. Curiosamente, jugador nacido en Chicago y con una primera temporada, como veis, algo discreta, tanto en minutos como en puntos anotados. Su aportación en los Chicago Bulls tampoco era mucho más destacable, iría en esta línea más o menos, pero era un jugador que no causaba problemas y evidentemente, estando en su ciudad natal, en Chicago, por supuesto que era bienvenido por afición y por directiva del equipo y demás. Continuamos y a ver quién es nuestro próximo jugador. Billy Boy, adelante. Colócalo para que lo vean nuestro público. ¿Y de quién se trata, Billy Boy? Todd Leach. Todd Lichty, jugador de los Denver Nuggets. No tengo un gran recuerdo de Todd Lichty. Me imagino que vais a ver unas estadísticas más bien discretas. Bueno. Como veis, tuvo una segunda temporada bastante buena con 14 puntos, pero en esa temporada solo jugó 29 partidos. Es decir, cuando estaba despegando, su progresión se vio interrumpida y en esa tercera temporada otra vez fue en descenso su rendimiento. De hecho, fue su peor. La tercera temporada fue la peor de las tres que llevaba hasta ese momento. Jugador de la Universidad de Stanford. Por tanto, este escolta era un chico formal y probablemente con un buen expediente académico. Continuamos, por favor, Billy Boy, con el tercer jugador. Dinos quién es, Billy Boy, colócalo. ¿De quién se trata, Billy Boy? Kevin Campbell. Kevin Gamble. El jugador de los Boston Celtics, al que aquí veis con el número 34. Vamos a ver las estadísticas de Kevin Gamble, un jugador que tuvo algún que otro año bueno en los Celtics. Vais a ver que, si no me equivoco, venía de CBA. No nos lo indican por aquí, pero creo que había estado algún que otro año en CBA. Vemos que llega a los Celtics como agente libre y que era la mejor apuesta, una de las apuestas más seguras en tiro de la NBA. Estaba en el puesto 16 entre los tiradores y, si os fijáis, estaba en una buena progresión. En su cuarta temporada había anotado nada más y nada menos que 15,6 puntos por partidos y en la siguiente unos muy respetables 13,5 puntos por encuentro. Si os fijáis en su primera experiencia NBA, jugó 9 partidos con los Blazers, anotando únicamente 0 puntos, ni únicamente ni nada, anotó 0 puntos. Ya sabéis que empezar en la NBA en los Blazers es una experiencia, o era una experiencia durísima. Por favor, Billy Boy, siguiente jugador.
Oh, creo que vamos a tener uno bueno a continuación. A ver, Billy Boy. ¿De quién se trata? Gary Payton. Gary Payton. Aquí tenemos a Gary Payton, el base de Seattle Supersonics. En una de sus primeras temporadas, veis que no tiene el look que lució años después, con el pelo más cortito. Tenía aquí un pelo más cuadradete, más a lo Dominique Wilkins, a lo Príncipe de Bel-Air. Y vais a ver que sus primeras temporadas no fueron nada reseñables y fue poco a poco cuando estableció esa conexión con Shawn Kemp, cuando ya explotó y se convirtió en uno de los mejores bases de la historia de la NBA, sobre todo a nivel defensivo y a la hora de culminar los contraataques, dándole una asistencia al gran Shawn Kemp. Vamos a ver la trasera. Y como veis, sus dos primeros años no fueron gran cosa. Iba en una lenta progresión, cogiendo minutos poco a poco de Nate McMillan, pero no daba la impresión de que pudiera llegar a ser uno de los mejores bases de la NBA como finalmente fue, aunque su potencial ya estaba ahí. Si veis los comentarios, nos comentan que tenía en común con Jordan, Pippen y Robinson haber conseguido 2 triples dobles y que solo hacía falta experiencia para ser un base All-Star. La verdad es que lo clavaron en este pronóstico, en esta tarjeta. Por favor, Billy Boy, siguiente jugador. Muéstralo a nuestros espectadores. ¿Y a quién tenemos por ahí? Brian Shaw. Brian Shaw. ¿Y a quién está defendiendo Brian Shaw, Billy Boy? Michael Jordan. Aquí tenemos un día más apareciendo en un papel secundario a Michael Jordan. Casi todos los días nos aparece de una u otra manera en nuestras tarjetas. De hecho, esta tarjeta, si tiene algún valor hoy en día, seguro que es gracias a la presencia de Michael Jordan. Brian Shaw, base, jugó en muchos equipos y tuvo una trayectoria con muchos picos y valles a lo largo de su carrera. Esa primera marcha a la NBA, al baloncesto italiano junto a Danny Ferry no le hizo ningún bien. Después ya fue recibido con recelo a su vuelta a la NBA y después pasó por muchos equipos y en algunos lució más y en otros menos. Estuvo en Boston, si no recuerdo mal, en Miami, en Lakers y creo que en más equipos. Aquí tenemos la trasera. Vemos que su primera temporada, ya os comento, no fue gran cosa. Después de esa primera temporada es cuando se va. Rectifico lo que he comentado antes. Si veis, en la 89-90 es cuando no juega en NBA. Es cuando se fue probablemente a Italia, según los datos que tenemos por ahí. Y vuelve con unos mejores registros. Es decir, no es tal como lo he comentado. Me ha traicionado el recuerdo y no es tal como lo comentaba. Ya en su tercera temporada se marcha a Miami y el cambio veis que no le viene especialmente bien y sus registros se ven reducidos. Vemos que en Miami era como el sustituto, el jugador que jugaba por Steve Smith, sobre todo cuando Smith estuvo de baja por lesión. Y ya os digo que los mejores años de Brian Shaw, al menos a nivel mediático, a nivel de ser conocido por el público, estaban por llegar. Siguiente jugador, Billy Boy. Dinos de quién se trata, por favor. Grant Long. Grant Long, el ala pivot de los Miami Heat, que vais a ver en muchas tarjetas de diferentes colecciones. Jugador que creo que llegó a Miami al principio de la franquicia, cuando la franquicia era
equipo recién creado, franquicia en expansión, que las llamaban, aquí lo vemos defendido por Charles Oakley, y es un jugador de un perfil muy parecido, era un jugador de un perfil muy parecido a Oakley, jugador más brillante en lo defensivo que en lo ofensivo, ala pivot muy fuerte, aquí lo vemos con gafas protectoras, por lo tanto ya podéis imaginar que se fajaba mucho dentro de la zona. Y creo que Billy Boy tiene una pregunta. Billy Boy, sí, por favor. ¿Qué te pasa, Billy Boy? Dilo, Billy Boy. Ya sabéis que nuestros colaboradores pues, tienen a veces problemas. ¿Cómo, Billy Boy? Ah, Billy Boy está cansado y me va a dejar el resto del vídeo a mí solamente. De acuerdo, Billy Boy. Pues proseguimos, damos las gracias a Billy Boy por su colaboración. Saluda al público para despedirte, por favor, Billy Boy. Adiós. Y continuamos. Fijaos en las estadísticas de Grant Long. Y como veis, no tenía una progresión ascendente, sino que iba como de más a menos y de menos a más. Se perdían muy pocos jugadores, jugador muy sólido, y estamos ante la que fue hasta ese momento su mejor temporada. Tuvo sus mejores registros en todos los aspectos, en minutos, en tiros de campo, incluso tiró algún que otro triple, oye, que no está nada mal para un jugador de su físico, y en aquella época en tiros libres tampoco andaba mal, buen número, muy buen número de rebotes. También en asistencias podíamos destacarlo, de manera que fue una temporada casi 15 puntos, temporada redonda, probablemente la mejor o de las mejores en la carrera de Grant Long. Proseguimos, una vez que estamos solos, sin nuestro amigo Billy Boy, y aquí tenemos otro jugador que me gustaba mucho, que no es otro que Frank Brickowski. Ala pivot de los Milwaukee Bucks, jugó en multitud de equipos, San Antonio, un breve paso por Los Ángeles Lakers, Milwaukee Bucks y creo que algún que otro equipo más. Ala pivot muy trabajador, muy serio, que en cada equipo aportaba lo que se requería de él. Había ocasiones en las que sus estadísticas eran más discretas, pero si el equipo le pedía más protagonismo, sus estadísticas subían considerablemente. Jugador que también tuvo un paso exitoso por la liga francesa, y os recomiendo que veáis el vídeo en el que hablo sobre el libro de Los Ángeles Lakers, Showtime, si queréis saber algún detallito más, alguna curiosidad sobre este Frank Brickowski. Aquí tenemos sus estadísticas y como veis, 2 primeros años en los Supersonics, a los que después volvió en una de esas grandísimas temporadas de los Supersonics, en las cuales estaban entre los aspirantes más importantes al título. Tenemos esa, ya os digo, esas temporadas finales en Supersonics, y si os fijáis, tiene un año excelente en los San Antonio Spurs, en su segunda temporada en San Antonio, llegando a los 16 puntos por partido y superando o quedándose muy cerca de los 500 rebotes y muy cerca de los 500 rebotes en esa temporada. Como veis también en tiro de campo era un jugador muy fiable, superaba, si miráis los made y los attempted, los convertidos y los intentados, superaba bastante, solía superar bastante con creces el 50% en tiros de campo, de manera que jugador muy notable, tercera ronda, número 57 del draft del 81, que en alguna que otra temporada lució un llamativo bigote de la época, a lo Tom Selleck. Continuamos y tenemos una apaisada
una horizontal de esas que le gustan tanto a nuestro amigo que se ha ido a descansar, Billy Boyd. Tenemos nada más y nada menos que a Tim Hardaway en una de sus primeras temporadas en los Warriors. Ya sabéis, base, muy anotador. Es la segunda tarjeta que nos aparece de Tim Hardaway en esta colección. La primera fue su tarjeta All-Star, de ese All-Star mítico del 92. Muchos lo recordaréis más por esa etapa en los Miami Heat, en la que acompañaba entre otros a Alonzo Mourning. Quiero recordar que también coincidió con Shaquille en los Miami Heat. Y vamos a ver la trasera. Y vemos unas grandísimas estadísticas de este jugador de Chicago, que ya habéis visto que hay muchísimo jugador nacido en Chicago. De hecho, hoy hemos visto a Randy Brown como jugador nacido en Chicago, y en días anteriores nos han salido muchos más. Fijaos que estamos ante un jugador que en una primera temporada que no estaba nada mal para un rookie, en un equipo con muchísimos jugadores exteriores, tenemos una segunda y tercera temporada en las cuales está en los 23 puntos por partido. Pero no solo eso, tercero en asistencias y undécimo en robos. Es decir, estamos ante uno de los mejores jugadores jóvenes de la época y un jugador que tuvo una carrera larguísima, con un gran tiro exterior, una gran culminación en bandeja, etcétera. Jugador que tuvo una carrera larguísima y, una vez más, jugador que tiene un hijo actualmente en la NBA. Si no me equivoco y si no ha cambiado nada, jugador que jugaba en los Dallas Mavericks. Continuamos con la tarjeta que va a ser la penúltima de hoy. Y tenemos aquí a Danny Manning, el alero de Los Ángeles Clippers, una de las eternas promesas de la NBA en mayúsculas. Si recordáis, si seguíais cerca de las estrellas en aquella época, era un rookie, un jugador seleccionado desde la universidad, desde la NCAA, en el cual había depositadas unas aspiraciones increíbles. Hubo programas de cerca de las estrellas en los que básicamente hablaban de Danny Manning y de lo que iba a suponer el impacto que iba a suponer su llegada a la NBA. Posteriormente, y tras unas lesiones muy graves que ya lo marcaron prácticamente para el resto de su carrera, se convirtió en un jugador muy respetable. Era un jugador muy fino, muy técnico, algo blandito quizás para la época, pero que nunca llegó a lo que se esperaba de él. Es decir, fue un jugador muy bueno, bastante bueno, pero las expectativas iniciales hicieron que siempre quedara ese saborcillo de eterna promesa de jugador que podría haber llegado mucho más alto en la NBA. Vemos sus estadísticas y, como veis, sus números no estaban nada mal, pero que nada mal. Primera temporada, 26 partidos, marcada por una lesión terrible de rodilla, pero a partir de ahí, si os dais cuenta, sus estadísticas van mejorando de manera notable, y en esa temporada 91-92 la estrella de la Universidad de Kansas estaba en 19,3 puntos. Un alero muy completo, con mucha visión de juego, y ya os digo, jugador del que, dentro de lo bien que lo hizo, se esperaba más, siendo un número 1 del draft. Y nuestra última tarjeta, con la que terminamos por hoy, es nada más y nada menos que Kevin Johnson, el base de Phoenix Suns, uno de los mejores
bases de su época. Otro jugador parecido, podríamos decir, a Hardaway, aunque le costó más años llegar a ese nivel de estrella, a ese nivel All-Star, y jugador que posteriormente, tras dejar la NBA, se dedicó a la política y llegó a ser, no sé si lo sigue siendo, alcalde de la ciudad de Sacramento, de la capital del estado de California. Uno de los mejores bases en esa época de la NBA, uno de los mejores jugadores que ha tenido Phoenix Suns a lo largo de su historia. Y vamos a ver la trasera. Como veis, necesitó 3 añitos para llegar al máximo nivel. 2 primeras temporadas. Bueno, no, volvemos al mismo error de siempre. Ya en su segunda temporada brilló. Tiene un inicio en Cavaliers. Es intercambiado en ese mismo año a los Phoenix Suns. Y ahí, tras un inicio que no estaba mal, ya subía sus números de Cavaliers, en su segunda temporada ya brilló notablemente con esos 20,4 puntos por partido. Y si veis, en asistencias también era uno de los 3 mejores probablemente que había en la NBA, tras Stockton y el ya retirado en ese momento Magic Johnson. Si veis, en una temporada se aproximó, le faltaron 9 asistencias para las 1000 asistencias. Y sus registros anotadores son muy destacables si partimos de que Phoenix estaba lleno de anotadores. Tenían a Tom Chambers, tenían a Eddie Johnson, tenían a muchos jugadores que aportaban en lo ofensivo. Así que esos 20-22 puntos por partido o 19 en esa última temporada registrada en esta tarjeta son muy destacables. Veis, como os comentaba, jugador californiano de la Universidad de California, Berkeley, y nacido en Sacramento, ciudad de la que posteriormente, como os he comentado, llegó a ser alcalde. Y con Kevin Johnson terminamos por hoy. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos muy pronto de nuevo aquí en Retrobasket Spain. Muchas gracias por vuestra atención.